¿Cómo les va, mis queridos amigos? En el día de hoy vamos a hablar de isomería. La isomería es la parte de química orgánica que estudia los isómeros. Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero tienen distinta conformación. Básicamente, cuando digo conformación es distribución de los átomos que hacen a la fórmula molecular. Principalmente estoy hablando de la cadena de los carbonos. Hay dos tipos de isomería. Por un lado tenemos la isomería de estructuras y por otro lado tenemos la isomería espacial, que para poder entenderla tenemos que pensar en más de un plano, ¿sí? Es tridimensional. En el día de hoy les voy a hablar nada más que de isomería estructural, es decir, la que podemos observar en un plano. Dentro de esa isomería tenemos tres tipos, que es la de cadena, la de posición y la de función, ¿sí? Vamos a hablar algunos ejemplos a continuación. Por ejemplo, vamos a hablar para hablar de isomería de cadena, pensemos en un alcano, ¿sí? Podemos pensar en una cadena de 4 carbonos, ¿sí? Podemos tener una cadena lineal, como ustedes saben, sería el butano. Vamos a colocarle los hidrógenos, aunque no es lo más importante ahora, pero recuerden que el carbono es tetravalente, es decir, tiene valencia 4, por lo tanto, este carbono ya usó una valencia con el de abajo, ¿sí? Y las otras 3 la va a ocupar con 3 hidrógenos. Este carbono ya usó 2 valencias con el de arriba, con el carbono de abajo, y 2 más con el hidrógeno 2, y aquí CH3 de nuevamente. Este es el butano, el N-butano, es decir, es una cadena lineal. Pero también podríamos tener otra disposición, ¿sí? Esta que está a continuación, una cadena de 3 y un carbono como ramificación, ¿sí? CH3, tenemos aquí CH3, CH3, y este carbono del medio tiene 3 valencias. La cuarta valencia la va a ocupar con un átomo de hidrógeno, ¿sí? Si hacemos la fórmula molecular, aquí vamos a tener 4 carbonos y 10 hidrógenos. Y acá también 4 carbonos y si contamos los hidrógenos van a ser 10. C4, hidrógeno 10. La fórmula molecular es la misma, pero la fórmula desarrollada, la estructura es diferente. Eso es un isómero. Tenemos 2 isómeros, entonces, el butano y el metilpropano. Recuerden cómo se nombra. Cuando tenemos una ramificación, tomamos la cadena principal, que es de 3, así que se llama propano, y con la ramificación es metilpropano. Son distintas moléculas, tienen distintas propiedades, pero la fórmula molecular es exactamente la misma, ¿sí? Y podemos ver más ejemplos también. Bien, ese fue un ejemplo de isomería de cadena. Si aumenta la cantidad de carbonos, ¿sí? Si aumenta la cantidad de carbonos, vamos a poder ver cada vez más isómeros porque aumenta la variabilidad. Acá tenemos el pentano, por ejemplo, que es de 5 carbonos, más allá de los hidrógenos, pero podríamos tener también esta ramificación, ¿sí? En este caso sería pentano y acá sería metilbutano, porque esta es una cadena de 4 carbonos, ¿sí? También podría haber otra, podríamos tener una cadena de 3 carbonos y en el carbono central poner 2 ramificaciones, ¿sí? Aquí tendríamos al metil 2,2-dimetilpropano. ¿Por qué? Recuerden, este serían 2 metilos en el carbono 2 de esta cadena. Carbono 1, carbono 2. 2,2-dimetilpropano. Aquí sería, en este caso, fíjense, el grupo metilo está en el carbono 2, no en el 1, sino en el 2. Así que sería 2-metilbutano. Acá sería pentano. Ya tenemos 3 isómeros.
Si yo pondría por ejemplo, aquí abajo, sería exactamente lo mismo, no se confundan, ¿sí? Porque yo lo único que haría es correr el metilo hacia abajo y el carbono 2, en vez de ser ya sería porque empiezo a nombrar desde abajo, ¿sí? Así que aquí también tendríamos 2-metilbutano, ¿sí? 2-metilbutano. Bien. Ustedes prueben todos los isómeros que se puedan hacer, por supuesto que hay un límite, ¿sí? En este caso, no daría para más. Bien, esos son ejemplos de isomería de cadena. También existe la isomería de posición y se da cuando hay un grupo funcional que cambia la posición con respecto al carbono que ocupa. Por ejemplo, los alcoholes. Los alcoholes es un muy buen ejemplo. Podemos tener el butanol, ¿sí? En este caso, el oxidrilo estaría en el primer carbono, ¿sí? Después los hidrógenos, como les dije, bueno, no tienen mayor importancia en este caso. Aquí sería hidrógeno 2, ¿sí? Y aquí tenemos el carbono, una valencia para el grupo oxidrilo, otra para el carbono vecino y 2 hidrógenos más para la tetravalencia. Bueno, este es el butanol, 1-butanol o butanol 1, porque el oxidrilo está en el primer carbono, pero podría haber estado en el segundo carbono, ¿sí? Si hacemos de nuevo la cadena, en vez de estar aquí, podría haber estado aquí, ¿sí? Entonces, aquí sería un solo hidrógeno, ¿sí? Fíjense, acá tenemos isomería de posición. No es lo mismo 1-butanol que 2-butanol. También va a variar un poco las propiedades. Son dos alcoholes distintos. La fórmula molecular debe ser la misma. Vamos a tener, en los dos casos, fíjense y cuenten bien, carbono 4, hidrógenos tenemos 3, 5, 6, 7, hidrógeno 10 y un átomo de oxígeno, ¿sí? En los dos casos. Bien, eso sería isomería de posición. No solamente es para el grupo oxidrilo, esto es solamente un ejemplo, ¿sí? Y después tenemos isomería de función. ¿Qué significa? Se dan algunas sustancias que son distintas, pero la fórmula molecular es la misma y son de familias distintas. Por ejemplo, podríamos tener un alcohol y un éter. Recuerden lo que es un éter. Un éter se forma cuando se juntan o se combinan dos alcoholes y queda un puente de oxígeno en el medio, ¿sí? Entonces, podríamos tener, como el ejemplo anterior también, al butanol, ¿sí? Y también un éter. Vamos a poner que es un éter con un puente de oxígeno como corresponde y dos cadenas carbonadas. Vamos a suponer que se puede haber formado entre el metanol y el propanol, un alcohol de un carbono con un alcohol de 3 carbonos. Entonces, CH2, CH2, CH3. ¿Sí? Si ustedes suman los carbonos, los hidrógenos y los oxígenos, también van a llegar a la conclusión de que tienen la misma cantidad. Tenemos 4 carbonos en ambos casos, 1 oxígeno en ambos casos, y contemos los hidrógenos, tenemos 7, 8, 9, 10, y acá tenemos 3, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? En este caso tenemos isomería de función, no de posición ni de cadena, de función. Un alcohol y un éter, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo de isomería de función que es muy habitual, que se presenta entre aldehídos y cetonas. Si no vieron este tipo de compuestos,
pueden buscar en mi sitio web www.quimicayalgomás.com, ahí van a ver más de química orgánica, pero vamos a suponer aldehído. El aldehído es una función que se encuentra en el carbono primario, es decir, un carbono del extremo, que está unido a un oxígeno por doble enlace. Entonces, este carbono tiene 1, 2, 3 y vamos a ponerle la cuarta valencia, un hidrógeno. Aquí tenemos 2 hidrógenos y acá van a haber 3. Eso se llama propanal. Recuerden, la cadena 3 es propano. Al ser aldehído es terminación al, propanal. ¿Sí? Y también, ¿qué hubiera pasado si se encuentra en el carbono del medio? ¿Sí? No quiero que se confundan, esto no es una isomería de posición, aunque podría parecerlo, porque está en el carbono 1 y cambia el carbono 2, pero se toma como isomería de función porque son distintos grupos funcionales. Esto es un aldehído, ¿sí? Aquí tenemos al propanal, pero este se llama propanona. Propanona es una cetona. Y como verán, la fórmula debería ser la misma. Vamos a tener carbono 3 en ambos casos, un oxígeno y tenemos 6 hidrógenos. Ahí está, es la misma fórmula molecular, pero distinta fórmula desarrollada, es decir, en un plano vemos distintas posiciones en los átomos. Entonces, para redondear, hoy vimos solamente isomería de estructuras. En otro video vamos a ver isomería espacial, dentro de la cual también hay varios tipos. Y dentro de la isomería estructural vimos la de cadena, la de posición y la de función. Espero que les haya servido, amigos. Un abrazo grande, suscríbanse a mi canal que está creciendo cada vez más y bueno, les va a llegar el mejor contenido. Muchos éxitos en los exámenes y recuerden, pueden encontrar más información en www.quimicayalgomás.com. Un abrazo.